Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un vídeo que estoy seguro les va a encantar, especialmente si son seguidores del mundo del espectáculo turco y más específicamente si son fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Porque sí, hoy vamos a desvelar el secreto de Kerem y Hande que ya no pueden ocultar. Se han rumoreado muchísimas cosas sobre ellos, sus vidas, sus relaciones, y hoy vamos a meternos de lleno en esos rumores para descubrir qué hay de cierto, qué está pasando realmente y por qué este secreto, que parece que ya no pueden seguir manteniendo bajo llave, está dando tanto de qué hablar. Y antes de empezar, recuerden que si les gustan este tipo de contenidos, si quieren estar al día de todo lo que sucede en el universo de las celebridades, no olviden darle a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí vamos a empezar con este chismecito jugoso. Como muchos saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de los actores turcos más queridos y exitosos del momento. Su química en la serie Senkalkam traspasó la pantalla y conquistó a millones de fans alrededor del mundo. Y desde entonces la pregunta que resuena en cada entrevista, en cada publicación de redes sociales, en cada foro de fans es, ¿son solo compañeros de profesión o hay algo más entre Kerem y Hande? Durante mucho tiempo ambos han sido muy reservados al respecto, manteniendo una postura ambigua que alimentaba aún más la curiosidad. Parecían disfrutar de la atención, o quizás simplemente sabían cómo manejar la presión mediática. Pero las evidencias se van acumulando y parece que el velo que cubría su relación se está levantando, poco a poco, para que todos lo veamos. Uno de los primeros indicios claros de que su conexión iba más allá de la pantalla fue la forma en que se apoyaban mutuamente en sus proyectos individuales. Kerem siempre fue el primero en comentar y celebrar los logros de Hande y viceversa. Sus interacciones en redes sociales, aunque a veces sutiles, transmitían una complicidad y una calidez que no se ve todos los días entre colegas. No eran solo retweets o likes genéricos, eran comentarios llenos de admiración y afecto genuino. Luego vinieron los viajes. Y aquí es donde la cosa se pone más interesante. Si bien al principio trataban de mantener sus vidas privadas separadas de las cámaras, los paparazzi y los fans más perspicaces siempre están al acecho. Empezaron a aparecer fotos de ellos en los mismos lugares, en diferentes momentos, pero la coincidencia era demasiado grande como para ser casualidad. Viajes a ciudades europeas, escapadas a destinos exóticos, siempre se las arreglaban para estar en el mismo sitio al mismo tiempo. Al principio lo atribuían a amigos en común, a compromisos profesionales que coincidían, a la suerte. Pero cuando las fotos se hicieron más frecuentes y reveladoras, como la famosa imagen de Kerem y Hande compartiendo un almuerzo en París, la teoría de la amistad pura empezó a desmoronarse para muchos. Y hablemos de la famosa pista que dejó Kerem en uno de sus viajes a Estados Unidos, donde se le vio en un aeropuerto con un regalo muy peculiar. Los fans más observadores notaron que el regalo era un bolso de una marca muy específica, una marca que Hande había mostrado en sus redes sociales poco antes. Pequeños detalles que hacen un gran ruido. Y no olvidemos las ocasiones en las que ambos han respondido a preguntas sobre su relación con sonrisas misteriosas y evasivas, dejando siempre la puerta abierta a la interpretación. Esa ambigüedad calculada, que inicialmente servía para proteger su privacidad, ahora parece haberse vuelto un poco difícil de sostener. El verdadero punto de inflexión, el momento en que el secreto ya no pudo ser ocultado, fue la aparición pública de Kerem en el cumpleaños de la hermana de Hande, que se celebró en Estambul. Estar presente en un evento familiar tan íntimo y además ser fotografiado junto a ella y su familia, es un paso gigante. Esto va mucho más allá de una simple amistad. Los medios turcos explotaron con esta noticia, y las redes sociales se llenaron de especulaciones y confirmaciones tácitas. No solo asistió, sino que fue visto interactuando de manera muy cercana con la familia de Hande. A partir de ese momento, la dinámica de su relación pública cambió. Ya no se esconden tanto. Hemos visto más fotos juntos, más interacciones en eventos públicos, e incluso comentarios más directos y cariñosos en redes sociales. Es como si hubieran decidido que el tiempo de ocultarse había terminado y que ya no les importaba tanto lo que los demás pensaran. O quizás simplemente el amor ha sido más fuerte que el miedo a la exposición. Otro factor que ha contribuido a que este secreto se revele es la madurez de ambos. Han pasado años desde que comenzaron a trabajar juntos, y ambos han tenido tiempo de madurar como personas. Y como profesionales.
Quizás han llegado a un punto en sus vidas en el que priorizan su felicidad y su bienestar, y si eso significa estar juntos y ser un poco más abiertos al respecto, pues adelante. Las entrevistas recientes de Ande, por ejemplo, muestran una actitud mucho más relajada y menos defensiva cuando se le pregunta sobre Kerem. Ella habla de él con un cariño que ya no intenta disimular. Y Kerem, por su parte, ha sido captado en ocasiones defendiendo a Ande o mostrando su apoyo de maneras que ya no dejan lugar a dudas. Pensemos también en el factor fan. Los seguidores de Kerem y Ande son increíblemente devotos y activos. Han estado apoyando su relación desde el principio. Verlos finalmente dar este paso, aunque sea de forma gradual, es algo que muchos han estado esperando y celebrando. Su apoyo incondicional les da una especie de permiso tácito para ser más abiertos. Además, el mundo del entretenimiento es un torbellino. Las relaciones van y vienen, y los secretos rara vez duran para siempre. Con la cantidad de atención que generan Kerem y Ande, era casi inevitable que su vida personal saliera a la luz en algún momento. Quizás han decidido que es mejor enfrentarlo de frente en lugar de seguir jugando al escondite. Lo fascinante de este secreto es cómo se ha ido desvelando. No fue una gran revelación, sino una serie de pequeños indicios, de momentos capturados, de comentarios sutiles que al unirse, forman una imagen muy clara. Es la confirmación de lo que muchos ya sospechaban y deseaban. Es la prueba de que la química que vimos en pantalla no era solo actuación, sino algo mucho más profundo y real. Ahora es importante recordar que aunque la evidencia es abrumadora, Kerem y Ande aún no han hecho una declaración oficial y rotunda sobre su relación. Siguen manteniendo un cierto grado de privacidad, lo cual es totalmente respetable. Pero la forma en que se comportan, los eventos a los que asisten juntos, la manera en que se miran e interactúan en público, todo apunta a que sí, están juntos y que el secreto que antes intentaban ocultar, ahora parece ser una parte más de su vida pública, que ya no pueden ni quieren esconder por completo. Es un secreto que se ha convertido en una historia de amor que sigue escribiéndose, y que nosotros, como fans, tenemos el privilegio de seguir de cerca. Así que, para resumir, hemos explorado las señales que nos llevaron a creer que Kerem y Ande tenían algo más que una amistad. Desde sus interacciones en redes sociales y viajes compartidos, hasta su presencia en eventos familiares y la creciente apertura en sus entrevistas. Todo indica que la relación que nació en el set de Senkalkam ha florecido en la vida real, y que el secreto que antes guardaban con celo, ahora es una historia que se va revelando poco a poco para el deleite de sus admiradores. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero de verdad que lo hayan disfrutado y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que su relación es real? ¿Qué opinan de la forma en que han manejado su privacidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y responderles. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, denle un gran like, compártanlo con sus amigos y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.